Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Les comento que esta no es una historia de amor, pero antes de empezar a hablar del libro, les mando saludos. A Arturo el Panda, Jeremías Velázquez, RG Cristian, Gregorio Javier Barrueta de Librerías Barrueta y a Eliseo Temix Alemán. También les comento, yo soy Catalina y les agradezco que una vez más estén viendo este video. Del último video a hoy ya somos 34 suscriptores. Estoy muy emocionada porque pues es que es un número pues para mí impresionante porque poco a poco se han ido uniendo y eso se los agradezco muchísimo. Gracias por ver estos videos. El hecho de que yo grabe allá en una pared donde no tengo ningún cuadro ni nada es por el ruido que hacen mis pequeños hijos. Pero bueno, este sería como el lugar a donde yo leo y aquí sería donde me gustaría mucho grabar. Pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Váyanse por un cafecito porque esto va a estar un poquito largo y como en 10 minutos no les voy a platicar todo lo que me gustaría platicar del libro, pues primero quiero hacerles una breve reseña. Segundo, les voy a leer algunos pasajes del libro y es en los que me quiero basar para este video. Bueno, pues comencemos. La sinopsis del libro dice que Lolita es la historia de la obsesión de Humbert Humbert, que va a ser el protagonista junto con Lolita de esta novela. Es un profesor cuarentón por la doceañera Lolita. Pues ya desde aquí nos podemos dar cuenta que es una historia de amor perversa, que ese es uno de los temas explosivos que tratan en esta novela y el otro es el incesto. Entonces, es un itinerario a través de la locura y la muerte que desemboca en una estilidísima violencia. Entonces, aquí, por ejemplo, también uno de los que hablan de este libro dice que la gran novela americana la escribió un ruso y efectivamente Vladimir Nabokov es ruso. La novela fue escrita en 1955 en Francia, pero toda la historia se desarrolla en el país de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver toda la parte en la que van recorriendo, viajando los moteles, cómo era más o menos la gente, los lugares, las tiendas, pero realmente el núcleo central es la novela de estos dos personajes. También aquí hay algo que me llama un poco la atención y dice que ninguna amante ha pensado en su amada con tanta ternura, ninguna mujer ha sido tan embelezadamente evocada con tanta gracia y delicadeza como Lolita. Y eso opina Lionel Triglin. Bueno, pues les comento que sí. Yo mientras estaba leyendo el libro me gustó tanto, está escrito de una manera tan culta y Humbert está tan pendiente de cada movimiento, de cada aspecto de Lolita, por muy sutil que sea, desde un mechón de cabello, lo que se pone, lo que habla, lo que baila. Entonces yo por un momento decía, bueno, si le quitamos esta parte de que tenga 12 años, realmente sí está muy enamorado de ella. Pero bueno, pues ya cuando le regresaba que tenía 12 años, ya decía, bueno, pues sí, es una relación perversa. Aquí, por ejemplo, el libro está escrito en dos partes, primera y segunda parte, nada más. Y la primera parte del libro, que son más o menos 200 páginas de 400, se la pasa Humbert Humbert excusándose de la manera en que a él le gustaría tener una relación con esta niña, a la que, bueno, pues ya a lo mejor muchas personas sabrán que les dicen ínfulas, y es que son niñas entre 9 y 14 años que dice que son niñas demoníacas, son como si fueran ninfas. Entonces que ellas, aún sin saberlo, pierden a los hombres más grandes que ellas. Entonces, pues es que esto es irónico. De hecho, también aquí mismo lo dice, que en resumen es una exhibición deslumbrante de talento y humor. Bueno, aquí confesó que le hubiera encantado filmar los picnics de Lewis Carroll. Entonces, Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también buscando en internet, este autor tiene una historia también perversa, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Y yo quería comentarles que de hecho dice que habla con humor e ironía. Entonces, sí, a lo que les estaba comentando, que aquí Humbert Humbert es irónico porque dice que pues las niñas de 9 años son las que pierden a los hombres de 40. Pues bueno,
Como les comentaba, la primera parte se justifica y entonces tiene páginas donde habla de los países o los lugares donde, por ejemplo, en el Himalaya, los hombres de 80 años se pueden casar con una niña de 4. Entonces, incluso él dice, yo estoy narrando esta novela en tal lugar de Estados Unidos y de aquí a 12 kilómetros el matrimonio es legal, pero con una niña de 14, no de 12. Entonces él también mismo se pregunta, bueno, yo por qué, si amo tanto a esta niña, ¿por qué? Pues ¿por qué tengo que ocultar este amor, no? Entonces, sí se logra crear empatía un poco con el autor o con el narrador. Sin embargo, ya vemos en la segunda parte donde ya estos dos personajes emprenden un camino. Y también aquí me deja pensando mucho porque otra vez yo diría, bueno, si le quitamos la parte de que tiene 12 años la niña y fuera cualquier persona, cualquier relación, hombre o mujer, cuando él, por ejemplo, está pendiente de todo lo que hace, las llamadas que hace, con quién sale, le cuestiona, por ejemplo, las clases que toma, los amigos que tiene. Entonces yo digo, bueno, es que aquí cualquier relación no sería sana. Lo que ahora está de moda, ¿no? Sería una relación tóxica. Entonces, independientemente de que tenga 12 años, no deja ser a la niña. Hay una parte muy controladora en él. Entonces, pues déjenme comentarles que la primera vez que yo supe de esta historia la vi en una película, pero me dejó pensando la frase del final de la película que dice, señoras y señores del jurado, ella tuvo la culpa. Entonces eso hizo que yo reseteara todo lo que había visto en la película y cuando supe que estaba basada en un libro, pues por supuesto me interesó leerlo para ver qué tanto era verdad de lo que yo había visto en televisión. ¿Por qué? Porque yo he tenido experiencias con las películas de Drácula y con las de El retrato de Dorian Gray, que son películas que les meten muchas escenas para adultos y cuando uno lee el libro no vienen ese tipo de escenas. Entonces, en el caso de Lolita creo que sí, el libro se apegó muchísimo a la película, pero tiene pequeñas cositas que el libro las complementa, que en la película se ven, pero no se explican. Por ejemplo, sin necesidad de que haya spoiler, aquí todavía no empiezan los spoilers, yo les aviso. Cuando Humbert va por Lolita al internado, ella usa unos atuendos, donde, pues que no van acorde a su edad de una niña inocente. Pero, y aunque ya se arrancan en el viaje, en el libro explican que Humbert, estando como tan eh, pendiente de todo lo que era Lolita, él leía revistas juveniles y se hizo experto en moda. Entonces, antes de ir a recoger a la niña, pasó a una tienda y le compró, él fue el encargado de comprarle todos los tops ceñidos, las falditas de vuelo que cuando las niñas dan vueltas, pues se alza completamente. Y entonces las pinturas, los zapatos, o sea, él fue el encargado de comprarle todos esos atuendos. Entonces, aunque yo vi la película y dije, ay, ¿cómo una niña se va a vestir así? Pero no explican la parte en la que el libro sí, que él fue el que fue a comprarlos. Incluso las vendedoras decían, ay, esta persona es muy experta en moda infantil. Bueno, pues entonces a partir de ahorita vienen spoiler, que bueno, les quiero contar que como en un... bueno, a partir de aquí hay spoilers. El libro empieza con una premisa de que esta historia fue escrita para que todos estemos atentos, desde los padres de familia, los docentes y también los terapeutas, que todos estemos atentos que cualquier persona pudiera ser un agresor. Entonces esta introducción me agradó porque fue en las primeras 3 páginas del libro. Ya después arranca la historia y habla de que él, siendo un niño, un jovencito de 12 años, tenía una novia que lo amaba muchísimo y que incluso él de ahí ya se autoespoilea porque dice, o sea, estamos hablando de las primeras páginas donde empieza a hablar de Anabel y dice, ojalá Lolita algún día me hubiera amado como Anabel. Entonces ya desde ahí vamos a ver que en toda la novela Lolita no lo ama. Entonces él dice que con Anabel se amaban tanto que empezaron pues con los besos, con las caricias y una cosa lleva a la otra y entonces antes de poder culminar su amor, ella se muere. Entonces él se quedó como que con esa ponzoña dentro de él y él siguió creciendo y Anabel no, Anabel se quedó con esa edad de los 12 años
Y entonces dice que él, aunque seguía teniendo algunas relaciones con mujeres de su edad, pues siempre conservó esa parte de que le hubiera gustado estar con Annabelle. Entonces él, yo digo que es un perverso, porque lo es, desde que va a los orfanatos a ir a ver a las niñas, pero a ninguna le hace daño porque sabe, o bueno, no se le acerca, porque sabe que es un delito. Sin embargo, cuando llega a la casa de los Macú, se quema. De hecho, él acude a esa casa porque sabe que hay una niña de 12 años. Entonces él piensa tantas cosas perversas con una niña que ni siquiera conoce, que él piensa que el hecho de que llegó a Estados Unidos y la casa haya estado en cenizas, que había sido su deseo tan ferviente de conocer a esa niña. Entonces, que eso fue lo que provocó el incendio. Entonces ellos a su vez dicen, oye, viajaste pues desde Europa, entonces te queremos hospedar en la casa de los Hayes, que es donde ya conoce a Lolita. Entonces ya desde ahí, él en un principio no estaba interesado en la casa, ve a la niña y se súper interesa. Entonces, él dice, yo soy como una araña depredadora que tiendo mis hilos para ver la niña dónde está, en el baño, en el patio. O sea, ya desde ahí él dice, yo soy depredador. Posteriormente, pues se casa con la madre para quedarse cerca de la niña. Pero la madre, aquí dicen que es una combinación perfecta. La niña rebelde, la madre poco interesada en la niña y el hombre enfermo que está interesado en la niña. ¿Por qué? Porque la madre, esta Charlotte, está interesado en el escritor, entonces él es europeo y ella pues trata de conquistarlo, pero en cierta forma como que la niña le estorba. Incluso cuando ella le pide matrimonio a él a través de una carta o le insinúa que si se queda es para casarse con ella, le dice, oye, pues el cuarto de Lolita lo puedes usar de estudio. Y le dice, y Lolita dice, no, es que Lolita no está contemplada en esta fórmula. Lolita del internado se va a ir a otro internado a la escuela y se va a estudiar a la universidad en tal parte y Lolita no regresa a esta casa. Entonces desde ahí, pues ahí Humbert pues se da cuenta que la mamá no se interesa por la niña. Entonces, pues ya se casan, en un trágico accidente muere la madre y entonces Humbert va por la niña. Él incluso compra pastillas para dormirla y poder llevar a cabo sus malévolos planes. Entonces, déjenme comentarles una escena. A lo mejor no me va a dar tiempo de leerla porque está un poco larga, no la voy a leer. Donde dice que si él en vez de escritor hubiera sido pintor, él hubiera pintado un cuadro y empieza a describirlo. Entre los elementos que incluye, dice que hubiera sido un tigre, me parece, persiguiendo a un ave del paraíso. Y y de hecho habla que de un rosa punzante, de un rojo sangre y de una mueca de dolor de una niña. Entonces termina con esa frase, pero la frase anterior al cuadro que supuestamente lo hubiera pintado es que a las 6 de la mañana despiertan y a las 6:15 prácticamente ya son una pareja. Entonces, cuando habla de este cuadro, yo primero estaba leyendo el cuadro y dije, pues sí, una pintura, y habla de todos los elementos que tendría la pintura. Y ya después cuando termina con esta frase de la mueca de dolor, me regreso y veo que está describiendo toda la primera vez, pero en una pintura. Entonces aquí el lenguaje que utilizan es muy culto, en ningún momento eso es, en ningún momento es grosero, o sea, realmente todo, por eso les comentaba que todo es así como embelesado realmente. Entonces, incluso conforme va avanzando la historia, ya cuando ellos dos ya son una pareja, por ejemplo, él en los diferentes estados a los que viaja, llegan a escuelas y él se estaciona enfrente de las escuelas. Primero empieza a preguntar como si fuera para su niña, es que mi niña va a entrar a la escuela, ¿no? Pero, y le dicen, pues las escuelas están por allá. Se estaciona frente a la escuela y le pide a Lolita que le haga cosas. Entonces, yo la mitad del libro estuve haciendo coraje. Bueno, no la mitad. Todo el libro estuve haciendo coraje al enterarme de todo esto. De hecho, ya llega la parte donde se separan y Lolita se enferma y ella tiene fiebre. Entonces, él le reclama y le dice, no es cierto, lo que pasa es que no quieres. Y entonces, ya cuando la ve que sí está muy enfermita y ya ve que no van a hacer nada,
él se desilusiona porque dice, ay, pude haber tenido una oportunidad de utilizar su cuerpo con fiebre. Hubiera sido una experiencia muy agradable. Entonces, híjole, no tengo palabras para describir todo esto que comenta el narrador. Pero bueno, para mí, les puedo seguir describiendo de este tipo de escenas, tiene muchísimas. Pero está muy apegada a la película, por si quieren ver la historia realmente. Pueden descubrir mucho ahí. A mí se me hizo muy tranquilizador haber llegado al final, porque el autor dice que todos lo critican porque supuestamente uno habla de lo que conoce. Yo aquí no sé qué pensar, no sé qué postura tener. Simplemente yo pienso que las personas que escriben ciencia ficción y que escriben galaxias y otros planetas no necesariamente escriben de lo que conocen. Y entonces él dice que a lo mejor muchos se imaginan en escenarios o en posibles escenarios en los que el autor pudo haber estado con una niña cuando él estaba encerrado en un estudio escribiendo esta novela. Actualmente, yo les comenté el video pasado, que yo estoy tomando un taller de escritura. Entonces, por supuesto, mi historia es diferente a la de Lolita, pero me doy cuenta lo difícil que es escribir. Entonces, el evitar repetir palabras, que los diálogos pues se escuchen coherente. Entonces, él dice, yo estaba en un estudio, no estaba, o sea, en fin. Entonces, también otra cosa que dice es que él venía de Rusia y su idioma es muy vasto. Y entonces, al haber metido un idioma en inglés, lo redujeron o lo encasillaron en ciertas palabras y él estaba como de alguna manera restringido en utilizar el vasto idioma que es, por ejemplo, en comparación con el ruso. Entonces, sinceramente, por ejemplo, a mí el final de la novela también me gustó muchísimo. Aquí viene el gran spoiler, donde él sabe que Lolita se fugó cuando lo dejó a él, se fugó con otro hombre perverso como él. Entonces va a buscarlo y lo mata. Y le escribe a Lolita y le dice, oye, yo escribí este diario que en algún momento va a ser publicado, pero no te preocupes, va a ser publicado pues después de tu muerte como para protegerte. ¿Por qué decidí entre el otro perverso y yo? Es lo que dice el narrador, ¿no? Dice, porque yo voy a escribir el libro para que tu nombre prevalezca por las generaciones, para que conozcan tu historia. Por eso decidí entre la vida de él y yo. Bueno, pues yo podría seguir hablando de este libro, realmente me impactó muchísimo. Reitero, no es una historia de amor. Si ustedes ya lo leyeron o si les interesaría leerlo, ¿qué les pareció? Por supuesto, yo lo compré en libros usados porque los deseos son ilimitados y los recursos escasos. Entonces, si no, por lo menos coméntenme qué opinan de este libro. Por parte mía es todo. Los invito a que den like, se suscriban y compartan este video en sus redes sociales si les gustó. En caso de que me dejen comentarios, los 5 primeros comentarios les saludaré en el siguiente video. Que tengan un bonito fin de semana, o bueno, no, yo estoy apenas empezando la semana. Hasta luego.